Bienvenidos a la clase número 7, Psicología Laboral y Organizacional. No empecé la clase y ya se congeló la imagen. Fantástico, esta clase va a ser divina. Y no se le oye. Sí, sí, sí. Ya empecé en la clase, apreté el botón de grabar y ya me está el error. Ahí Profe, están, ¿se ¿me apaga escuchan? la cámara usted? Sí, Voy a o la intentar con eso. pagamos nosotros. Claro. Ahí, a ver, esperemos que mejore un poco. Ahí me escuchan, ¿me ven? No me ven, pero ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bien, bienvenidos a esta clase. Esperemos que internet se porte un poco mejor de lo que viene hasta ahora. Vamos a empezar a revisar, aunque sea en los minutos que nos quedan de este Zoom, cómo está organizada la clase después de los problemas que hemos tenido con el sistema Y Ultra. ¿Sí? Van a encontrar en la parte de unidad número 2, la clase número 7, ya cargada. ¿Sí? No se lo pude habilitar antes porque no estaba el sistema para habilitar, pero ustedes tampoco podían entrar. Van a encontrar, como siempre, la parte sincrónica, el PowerPoint que vamos a utilizar la clase de hoy. ¿Sí? Con el link de acceso para esta clase, como todas las semanas, más en la parte asincrónica, la parte de la lectura de la bibliografía. Van a encontrar los textos, los audios. Está dividido en dos porque la primera parte es de clima organizacional y la segunda parte es la parte de conflicto en el trabajo, que corresponde al segundo texto de Newsroom. ¿Sí? Como siempre, la bibliografía van a encontrar los textos escaneados. Este recuerden que les pasé, está anotado la bibliografía con las notas, en las páginas en las cuales está el capítulo que habla de conflicto. Está todo el libro. Gracias a la compañera Rizo que nos pasó, nos compartió con todos. Y acá está el texto de la clase que corresponde a este PDF que está acá, que esta vez va a tener muchos cuadritos y cosas. Y después viene la parte de conflicto, muchos menús y opciones también. Hoy fue bastante puntualizado la clase. Bien, aparte de esto, vamos cerrando para tener un poco más de ancho de banda. Aparte de esto, van a encontrar el Classroom también armado, pero por las dudas lo voy a seguir manteniendo, aunque sea hasta la clase 8, hasta después de parcial, va a seguir todo acá. Por las dudas que volvamos a tener algún conflicto, se vuelve a caer la página, sigue estando la clase armada. En clima van a encontrar los mismos audios, el PowerPoint, el texto y el PowerPoint que hizo más lindo la ayudante de cátedra de Lomas de la Noche, Caro Careta, pero es el mismo Power. Los audios y el texto. Y acá también tiene una carpeta de bibliografía donde también está Newsroom, el mismo texto, y por acá está el de Gili. Acá, diseño de estructuras, este es el de Gili acerca de clima. Así que todo el material está repartido en las distintos lugares. No me está queriendo abrir el PowerPoint. A ver si. Ahí está. Dos veces le dije ahora. Acá está el PowerPoint. Vamos a empezar entonces ahora viendo clima organizacional. Me gusta empezar esta clase siempre con una frase de Carl Lewin. Tiene nombre de actor de cine, ¿no? Carl Lewin, en el papel de. No sé, tiene nombre de. El clima es el estudio de los factores de la organización que comprenden una buena producción en general, lo que vimos la clase pasada. Esto es, los factores que impactan en el rendimiento de la organización, en la satisfacción del empleado y también en la salud de los empleados. Carl Lewin nos dice que el comportamiento humano es una mezcla de la personalidad del sujeto y del medio ambiente en el cual trabaja. Que el medio ambiente activa a costas de la personalidad y que la personalidad al mismo tiempo reacciona a cuestiones del ambiente. ¿Por qué me gusta esta definición? Piénselo de esta forma. Personalidad, condiciones de vida del sujeto. Ambiente, condiciones de la organización. Esto es prácticamente la misma definición que utilizamos en factores psicosociales. ¿Se dan cuenta? Entonces este enfoque va muy incoherente lo que nos decía al mismo tiempo la Oficina Internacional del Trabajo y al mismo tiempo lo mismo los factores psicosociales y ahora los autores acerca del clima. Una definición de clima es esta, que es bastante sucinta, igual que muchos constructos en psicología, ponernos de acuerdo qué es una definición de un constructo psicológico es bastante complicado. ¿Qué es la ansiedad?
¿Qué es el estrés? ¿Qué es el clima organizacional? Bueno, aquí hay una definición práctica de las tantas que se han escrito. ¿Qué es esta percepción? Una percepción, quiero que nos quedemos con esto, de un conjunto de atributos organizacionales que ejercen un efecto sobre las actitudes y el comportamiento de los miembros de la organización. Es bastante amplia, pero permite aceptar un montón de conceptos y formas de conceptualizarlo. Bien que esto, me gusta pensarlo el clima organizacional como la sensación ambiente en el clima el clima meteorológico. Es una percepción. Algunos tienen frío, algunos tienen calor. A algunos el ambiente les parece estresante y a algunos les parece motivante ese estrés. Levante la mano virtualmente quien espera hasta último momento para estudiar antes de un parcial. ¿Se dan cuenta? A muchos nos gusta ese estrés, sentir esa presión para hacer las cosas. Sin embargo, a muchos no. Entonces, esa tensión en el ambiente puede ser para unas personas motivadora y para otros motivo de sufrimiento, motivo de generación de ansiedad, incomodidad. Las mismas percepciones del ambiente. Pero como veníamos adelantando antes fuera de grabación, a veces en el ambiente que uno está tensionado, uno se puede ir, por ejemplo, en el club, en el cumpleaños de una tía, pero en el trabajo no. Y si esa tensión se mantiene en el tiempo y se vuelve conflictiva, empiezan a aparecer síntomas. Ya no impacta en la salud en forma benéfica, sino todo lo contrario. Por eso es importante cuáles son los factores estos de los atributos de la organización que afectan a la parte del clima. El problema es que si era complicado ponernos a encontrar una definición de clima, más complicado es encontrar los factores. Les quiero contar, antes voy a dar una condición al respecto. Las primeras investigaciones que se hicieron al respecto del clima estaban basadas en un momento donde los supuestos racionales económicos y el sistema productivo estaban en boga en un sistema de organización de la producción taylorista. ¿Qué consecuencias tiene esto? Se pensaba que era una manga de todos de vagos, como me gusta sintetizarlo a mí, que algunas personas podían tener cierto talento para liderarlos. Entonces, ¿cómo se estudiaba el clima? Vieron que Taylor estudiaba algunos factores que tenían que ver con el medio ambiente, la iluminación, la forma de estar, procesar la tarea, las condiciones del trabajo, el clima en temperatura. Pero también hablamos de Fayol, que se fijaba en factores administrativos, y entre los dos se hicieron una sucinta forma de ver cómo conducir a las personas, que era una manga de vagos, y todas estaban basadas que ese tipo de conducción tenía que ver con el liderazgo. Muy bien lo que hay los factores y subjetivos, sí, sí. Muy bien lo que dice, ¿quién dijo acá en los comentarios en el mensaje? Claro, Anto, ahora vamos a verlo. Acá había una forma de conducción y todos estos se basaban en este ambiente, en el liderazgo. El liderazgo tiene, vieron que en el mundo anglosajón tiene mucho que ver esto como una forma de modelar la conducta, está llena de bibliografías de gente famosa, tiene mucho esta idea calvinista del progreso y el sujeto que lo haya logrado es como un prototipo. Vamos a encontrar en estas definiciones de muchos textos americanos, ¿sí? Vamos a encontrar mucho sobre el liderazgo. Porque gran parte todavía de la gente piensa, y se escribe sobre eso, acerca que el liderazgo es el factor principal. ¿O qué piensan que son todas estas cosas que le dicen todos estos coach y todos estos libros de autoayuda laborales que hablan acerca de cambie usted y sea famoso? Piensan que la actitud que uno tiene que tomar es la que cambia, por lo tanto, te están enfocando al autoliderazgo. La mayoría de la O que bibliografía sea, tiene este punto. sea dueño de su propia vida cuando mandan esas cosas. Exacto, esas cosas. Si usted no lo quiere es porque no lo hace porque realmente no le está poniendo las suficientes ganas. Le dicen a un depresivo que termina suicidándose porque aparte le agarra culpa a estos tipos que hacen coach. Bueno, en fin. ¿Qué apareció en esta literatura? Aparecen dos vertientes principales que es lo que quiero terminar de desarrollar antes que se nos acabe el tiempo de este Zoom. Hay dos tipos de enfoques determinantes que se han basado para pensar
lo que es el clima de la organización. Un enfoque lo llaman objetivo y otro enfoque subjetivo. El enfoque objetivo piensa o engloba a todos aquellos factores que se consideran que son una consecuencia del diseño de la organización. Si hay un mal clima es porque está mal organizada la forma en que se distribuye la tarea y hay gente que trabaja más que otra. Si hay un mal clima es porque el liderazgo no es el adecuado. Si no es claro, no es participativo. El liderazgo es ambiguo y conflictivo con otros liderazgos. Si hay un mal clima, son porque factores de diseño de la organización no permite desarrollar a la gente. ¿Por qué este enfoque nace? Y por esto mismo, si los factores subjetivos son algo que no se, las emociones, por ejemplo, son algo que tienen que sacarse y desterrarse de la organización, no los pensamos a la hora de hacer la organización. Pensamos que los factores tienen que ser objetivos, porque todo lo que tenga que ver con lo emocional tiene que quedar por fuera de la organización. Es conflictivo, es generador de problemas. Entonces, nos sacamos afuera las partes subjetivas, vemos cómo se maneja el clima, porque no es algo que se pueda generar, el clima de amistad, el clima de cooperación, eso vemos cómo se resuelve en el día a día. Lo que la organización puede pensar, dice esta gente, son solamente las cuestiones de diseño en las cuales se puede realmente operar. Lo demás es solamente amistología. Etkin, en 1985, hace un estudio de toda la bibliografía que se escribió con este enfoque objetivo y la sintetiza en este tipo de variables. Dice que la gran mayoría de los autores tenían este tipo de variables. Se consideraba una variable la previsibilidad de la tarea, que genera un tipo de clima incierto o seguro y estable. ¿No? Estos son como valores de la variable. Esto es lo Una que variable que vimos estudió. la clase 5, ¿no? Con el cuadrito. Claro. Mm. El grado de programación de las situaciones también era una cuestión que miraban, si estaban bien programadas, y eran mecánicas y rutinarias o eran problemáticas, generaban complejización, ansiedad. Piensen que no es lo mismo estar todo el día. ¿Vieron Charlie de fábrica de chocolate? Todo el día poniendo la tapita al dentífrico no es lo mismo que estar haciendo trabajo, por ejemplo, de psicólogo, que todo el tiempo están haciendo psicodiagnóstico, jugándose la matrícula, viendo casos nuevos y paradigmas nuevos de análisis. La cantidad y combinabilidad de alternativas era otra variable. Las exigencias físicas y el nivel de responsabilidad, todo puesto tiene una carga física y una carga mental. Todos tenemos que pensar algo y también tenemos que poner algo de cuerpo. No es lo mismo levantar bolsas en el puerto que estar sentados en una recepción atendiendo gente. Tampoco no te la regalo, estar sentado todo el tiempo atendiendo teléfonos de call center, ¿eh? No sé si prefiero cargar bolsas. No estoy diciendo que es más lindo una cosa que otra. Quiero decir que uno tiene más carga mental y otro tiene más carga física. Y que era esto una de las variables que habían encontrado los diseñadores de climas que se basaban en el enfoque objetivo. La compatibilidad entre las distintas tareas que tenían que hacer, si era algo coercitivo y estructurado o era conflictivo, y el grado de claridad y precisión de los propósitos de la organización, que si quedaban claros, por supuesto, te dejan mucho más tranquilo y te dejan al menos participar de ellos, o si no, no. Esto, por ejemplo, tiene que ver cuando hablamos de democracia de base, ¿recuerdan? Cuando hablamos que los operarios podían participar en la toma de decisiones, que lo desarrollamos con el ejemplo de Volvo, ¿recuerdan? Que ellos cambiaron y participaron activamente en la generación de las formas productivas de su puesto de trabajo. Y cada tallercito de 7 o 8 empleados hacían sus propias reglas. Y después aparecieron los muchachos, después de Elton Mayo, quiero pensar, que dijeron, no, esos son factores muy lindos, mecánicos y estructurados, pero lo que realmente importa es el enfoque subjetivo. En términos tales como amistad, aprobación, calidez, buen trato, consideración. ¿Sí? Esto es lo que realmente genera un clima que la gente quiera trabajar o no. La tarea puede ser muy pesada, muy ambigua, lo que quieran, pero si hay buen clima entre el grupo de trabajo, esto va a afectar en el rendimiento positivo de la efectividad de la producción. Factor que le interesa al dueño de la fábrica, ¿no? También la Profe, salud. esto tiene que ver un poco, me hace acordar, ¿no? Estamos viendo en psicología de deporte, cohesión de equipo,
Claro. Y me hace acordar lo objetivo que va enfocado más a la tarea y lo subjetivo más a la relación que existe entre las partes que conforman el equipo. Viste que hay dos enfoques. Sí, Algo que se pueda bien dimensionar y el otro que tiene que ver con bien subjetivo. claro. Esa mezcla Halpin y Croft, vamos a tratar de esto un par de veces, hablan sobre esto. Vieron que les gusta a los psicólogos crear nuevas palabras y cosas. Yo quiero probar el Rothschild. Hoy día algo le voy a tener que poner Rothschild, como el Rocha lo hizo, el Just Do It, el Rothschild, pero no sé todavía qué inventar. Ya tengo la palabra, pero no sé qué ponerle. Un día voy a ponerle a un constructo, quiero ser famoso. Pero Halpin y Croft crearon una palabra que se llama Spirit, que es una mezcla de la satisfacción del trabajo bien hecho y la consideración recibida por parte del supervisor o tu jefe. Pero que no basta con que uno haga las cosas bien, se sienta bien si nadie te lo reconoce. Ustedes cuando hacen algo bien, ustedes saben que hicieron efectivamente algo bien. ¿Se sienten bien con ustedes mismos? La Sí. cuarta vez que te sentís bien con vos mismo y nadie te lo reconoce, ¿te dan ganas de hacerlo la quinta vez o ya te mandan más y si nadie te reconoce se lo mandás medio al demonio, ¿no? Bueno, a nivel general, Spirit sintetiza esta sensación de que la persona que ha hecho una tarea comprometida con la tarea haya recibido también la consideración al respecto y que permita fidelizar en el tiempo esta actitud. Y se llama Spirit. No Sprite como la gaseosa, lima y limón. No. Y no es que le van a dar un Sprite a cada uno que se porta bien como premio. Tampoco. Seguramente alguno se está preguntando. Yo me pregunté esto cuando lo leí. Otros factores que hablan los autores es la intimidad, el alejamiento del mando, la obstaculización acerca del propio desarrollo personal. Y también Etkin, que se ve que no tenía nada que Profe, hacer y leía mucho. Sí, esto también debe haber salido por el tema de, se me ocurre unirlo con lo de alienación, cuando mm, empezaron a surgir los primeros, porque estaban obviamente. alineados a la tarea, quizás se empezaron a enfocar más en lo que pasaba La alrededor. clase que viene vamos a hablar un poquito de alineación, específicamente de los tipos. Así que va interesante, es del psicoanálisis. Sí, sí, tiene mucho que ver eso y produce la alineación del trabajo cuando uno queda excluido del ámbito social. Y la alineación es la forma que se trataba antes la locura. El alienado mental era el loco. Etkin, que como les dije, estaba al pedo en la casa y tenía mucho tiempo para leer, a lo mejor tenía coronavirus o algo de eso y leía mucho y no podía salir. También sintetizó lo que eran las variables subjetivas en 1985. Y también hizo un listado, que son que están acá. Pensar cómo es el carácter de las relaciones de autoridad, si son rígidos y esquemáticos o es flexible. Fíjense que relación de autoridad también habla de liderazgo, ¿no? Dirección sentida de los procesos de liderazgo como otra variable. La medida en que se comparten los propósitos organizacionales, antes era la estructura que puede pensarse como el organigrama bien armado, y acá se puede pensar en forma más subjetiva. La actitud de los miembros del grupo, mecanismo de alicientes, cómo se premia, cómo se considera, cómo es parte del split, ¿no? Y la cobertura de necesidades sociales, expectativas psicológicas. Me gusta pensarlo en los fines del sistema, cuando hablamos la clase pasada. Los fines del sistema tienen que ver con esto, de cómo se cubren las necesidades sociales y las expectativas de los miembros de la organización, si se tienen en cuenta o no. Y con la lengua afuera llegamos antes que se corte. Vamos de nuevo. Ahora nos cortamos y vamos de nuevo a la clase. Vengan de nuevo. No me abandonen.